pueden entender no son nosotros, sino también los compañeros. Tus compañeros, ¿y quién más aparte de tus compañeros? La historia clínica es un documento al que debe de tener acceso al paciente, ¿sí o no? No. Entonces la letra legible sería más que todo para una prescripción, ¿verdad? Para que no haya problema en cuanto a la interpretación, que ya vimos que puede ser del paciente o de quien le despacha en algún momento el medicamento. La letra legible para que tu compañero externo, interno, de mayor jerarquía entienda lo que está en la papeleta. ¿Para qué más, Maynard? Tiene que tener una letra legible. Bueno, yo solo leí 3 donde decía que tenía que tener letra legible para la rápida comprensión para el, no sé si cuando lo escribes con tus técnicas, para la lectura de... O sea, es que él decía que se pueden confundir las historias y cuando uno lo escribe puede uno en el momento escribir algo, pero cuando lo esté leyendo después interpretar otra cosa. Una mala interpretación de la información. Es que me pone ya nervioso, ¿qué quieres que haga? Una mala interpretación. ¿Para qué otro bien nos sirve tener una letra legible en la historia? Brian. Aspectos jurídicos. ¿Por qué aspectos jurídicos, Brian? Pueden llegar a ser necesarios en dado caso donde el paciente quiera, no sé, hacer algún cambio de datos a nosotros, pero no sabemos para defenderse. A ver, Kevin. Vale. ¿Sí? ¿Y dónde estaba Levian? Tenía cierta vacuna y tal vez al niño le pasa algo durante el proceso. Y entonces ya con eso nosotros tenemos una defensa de que la mamá nos dijo que no tenía eso. Entonces es un documento que nos respalda, que nos defiende sobre la obtención de los datos del paciente, sobre lo que nos cuenta en sus antecedentes y sobre el manejo que se le dio al paciente. Entonces toda historia sí es de carácter médico-legal. ¿Qué otra generalidad debe de tener la historia clínica? La terminología. Uno por uno. Sistematizado y ordenado. Cuando hablamos de sistematizado y ordenado, ¿nos recordamos de qué? Una método clínico. Nos recordamos del método clínico. ¿En dónde, Ana Sofía? Eso ya lo vimos. Información primaria. Eran información. Sí, porque iban a la examen físico. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar por qué tiene que ser sistematizado y ordenado? ¿Se recuerdan cuando vimos el video? Sí. Problemas en el examen físico y los diagnósticos. Entonces, puede ser que lleguemos al final de la anamnesis y hasta ese momento nos estamos recordando que se nos olvidó preguntarle si para las enfermedades que nos mencionó tiene o no tiene medicamento, o si realmente se apegó al medicamento. No es lo mismo que de entrada yo desnude al paciente, que yo no le explique por qué es que lo estoy pidiendo desnudo, qué es lo que yo voy a evaluar, que llevarlo de la mano desde un interrogatorio hasta finalmente una evaluación física. Y la redacción sistematizada. No importa, pero tu idea es muy buena. ¿Alguien más que nos diga alguna de las generalidades? Letra legible, debe ser la terminología. Terminología, ¿quién dijo universal? Universal, muy bien. ¿Por qué es universal? Hay ciertas siglas o abreviaturas que nosotros utilizamos y que las van a entender aquí y en otro país. Obviamente del habla hispana, ¿verdad? Pero si nos vamos a cuestión de Latinoamérica nos la van a entender. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a un sanatorio privado y en la parte de arriba de una camilla, porque alguno de sus compañeros o familiares le quitaron el apéndice o
cuadro de regla, ustedes encuentran este rotulito. ¿Qué se les ocurre que pudiera ser? Es un anticuerpo, es un buffer, ¿cómo se llama? No es un buffer, no es química. Nada por vía oral hasta nueva orden. Recordemos, pongámonos Nada por bien vía donde oral hasta nueva orden. estamos hablando de la historia clínica, de la terminología que utilizamos, no hay química. A ver, ¿se les ocurre a alguien? Es por ponerles un ejemplo, no es un caso en particular, pero es un paciente que llegó y que lo van a operar y que por ende no puede comer nada. Es un paciente que lo vamos a tener en reposo gástrico porque tiene vómitos y tiene diarrea. Es un paciente que ha tenido niveles de azúcar muy altos y entonces lo vamos a tener en reposo. ¿Qué significarán esas siglas? No, significa, muy bien, pero significa nada por vía oral hasta nueva orden. Lo habían pensado, ¿verdad? Entonces resulta ser que esto no solo lo leen ustedes, sino que lo lee el personal de enfermería y que lo leen inclusive las que llevan el servicio de alimentación. Y entonces la terminología se vuelve universal y el paciente muchas veces no sabe qué es lo que significa su letrero. ¿Sí? Tenemos otra que van a encontrar en las papeletas. Y entonces cuando uno llega al hospital y resulta ser que ya avanzó en la jerarquía, ya es interno, le dice la enfermera, doctor, hoy es día de doctores. ¿Qué se les ocurre que puede ser?